Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la conferencia que tenemos hoy en el marco de la cooperación entre la Universidad de Costa Rica y el FIT. Sean todos bienvenidos para la sección de Artes Plásticas. Es un gusto recibirlos e iniciar el ciclo lectivo con la invitada Ishel Estrada, que nos visita desde México. Muy agradecido de su visita. Gracias. Y a la vez agradecerle a la profesora María Fe Alpizar por la gestión y por la vinculación con el evento. También a el profesor Manfred Araya, que nos ha apoyado con algunos de los aspectos logísticos, y agradecer igualmente a la dirección de la sede de Occidente y a la coordinación de investigación, quienes nos han apoyado con la realización de la actividad. Ishel Estrada es una licenciada en diseño gráfico. Desde el año 2000 ha colaborado con diversos medios impresos y editoriales, publicando para libros, revistas, cortos animados y publicaciones independientes. A la fecha cuenta con 16 libros ilustrados. Su trabajo ha sido premiado y exhibido en numerosas exposiciones en México y fuera de su país, además de ser publicado por diversas revistas y libros especializados en diseño e ilustración. Ha impartido numerosos talleres dentro y fuera de México, además de ser jurado en concursos de ilustración. Cuenta con un proyecto personal de juguetes y artículos de autor. Eh, para introducirnos en el mundo de Ishel, la ilustradora, María Fe nos preparó un texto que quisiera compartir con ustedes, y dice que el mundo del corte y pega de Ishel Estrada se adentra en un mundo imaginario que se hace real a través de hilos, texturas e imágenes que nos transportan al mundo subrealista, con tantas emociones y sensaciones como espacios negativos que adquieren forma y color. En cada esquina o lugar que miremos una ilustración de Ishel, nos encontramos sutilezas y detalles que nos sorprenden. Este factor sorpresa en sus ilustraciones nos provoca querer mirar y observar una y otra vez. Entre sus retazos y cortes, sus ilustraciones cuentan con un manejo exquisito del concepto que marca su propia identidad y estilo a sus diferentes proyectos. Su huella no se pierde entre tantos papelitos y objetos, que se convierten en personajes interesantes, atractivos y hasta extraños, que logran contarnos una interesante historia. El poder de su ilustración nos transporta a su mundo onírico y su mundo y lo traslada al mundo físico. Sin más que decir de mi parte, las dejo con Ishel y con la charla El ilustrador como autor. Gracias. Buenos días a todos. Estoy muy honrada de estar en Costa Rica por segunda vez y bueno, la USR ha hecho un montón de cosas, sobre todo hacerme sentir como un pavito inflado, ¿no? Como decimos en México, bien esponjadito. Muchas gracias, María Fe. O sea, has estado atrás de todo y es increíble lo que haces. Les voy a pasar un video. Hace algunos años, el novelista español Juan José Millás, de visita en una ciudad que no conocía bien, al doblar una esquina, escuchó una canción. Se asomó unos segundos por la ventana de donde provenía la música. Lo que vio le pareció extrañamente familiar. Esas imágenes empezaron a aparecer en sus sueños de manera recurrente. Millás intentó regresar a ese lugar, pero jamás lo localizó. Tiempo después, sueña que está en un bar en donde conoce a una mujer que lo invita a pasar a su departamento. Ella vive precisamente en la esquina que él tanto ha buscado. Dentro del sueño, Millás entra por fin a esa casa. La mujer le trae un café. Él dice que debe marcharse porque las dimensiones de la realidad se están mezclando por algún error cósmico. Al despertar, Millás lee el periódico. Se tropieza con la fotografía de la mujer del sueño. Existía en la realidad. Era una hermosa profesora de literatura que recién había publicado un libro sobre las figuras del destino en la Edad Media. Millás termina su relato diciendo: adquirí el libro, no me atrevo a abrirlo. Esta experiencia nos da una pausa para la imaginación que nos trae no tan solo el arte, sino la vida misma.
Tengo una pregunta, no sé si tapo aquí la pantalla. ¿Sí ven? ¿Sí? Ok. Desde pequeña dije que quería ser forense. ¿Cómo no serlo si en casa había seres, pedacería de cuerpos y expedientes que te cerraban el ojo para saber un poco más? Historias que contaban el lado B de una imagen. Por un lado mi padre y sus retratos hablados. Él dictaba: hombre de ceñido entrecejo, pómulos salientes y gran nariz. Por el otro, mi madre colecciona brazos, cabezas, extremidades, todo la hace feliz. Soy afortunada. Crecer con personas que elogian mis manos, mi cabeza y corazón también. Dicen que soy hábil para cortar cuerpos, reunir partes y armar seres después. Dije a los 4 que sería forense, y ciertamente hoy lo soy. Una que colecciona, lleva expedientes, destaza y reacomoda casos. Casos nombrados, ilustración. Creo que en la vida, y cito a Yadira Calvo, no hacemos los trabajos necesariamente por vocación, sino porque algo nos induce a un camino determinado y es muy difícil ir por otro. Tú eres, por tus antecedentes, por tu entorno familiar, tu entorno familiar es tu primera marca y tu primera influencia. Alma y Alfonso, que son mis padres, fueron mi primera marca y mi primera influencia. Tenían una complicación porque mi hermano y yo todo el tiempo estábamos dando lata, ¿no? Sobre todo en la escuela. Éramos de los niños que terminaban de hacer cosas y molestábamos. Entonces teníamos una libreta roja en casa y en la escuela nos mandaban una libreta para dibujar, para terminar las actividades en el colegio y seguir dibujando y no molestar al otro. En esta libreta roja que teníamos en casa, porque era, creo, difícil mantener a un par de niños hiperactivos, mi mamá y mi papá hicieron una recopilación de imágenes que acompañaban un concepto, un texto, una palabra, una canción, una leyenda, una fábula. Y nos contaban una y otra vez esas historias. Sin quererlo, sin darme cuenta, creo que mi mamá fue mi primer referente de ilustradora, ¿no? Mi mamá tenía un concepto que, sumado a fotografías, pegatinas, recortes, hizo de manera inconsciente que yo uniera este asunto de imagen con concepto, ¿no? Y que a partir de un concepto generar una imagen también. Era una libreta famosa en mi familia porque mi mamá es bióloga, mi papá es ingeniero en ciencias y mi mamá, leyéndonos una vez una historia, era una canción del alacrán crán crán, no sé si aquí en México, aquí en Costa Rica se conoce, no encontró un alacrán en pegatina, entonces pegó uno real, ¿no? Creo que desde ahí mi fobia por intentar hacer cosas reales se mantuvo como presente, ¿no? Era una libreta y un espacio maravilloso porque se valía de todo. Mis papás nunca nos dijeron no te salgas de la raya, ¿no? Más bien consideraban que la manera en la cual podíamos hacer las cosas era tan valiosa como una restricción. Entonces teníamos como una complicación doble porque en casa
Era como muy disfrutable hacer cosas que no estaban permitidas en la escuela. Es parte de la libreta roja, había manzanas, ratas, demás. Posibilidad, yo hago, digo, yo puedo y no puedo. Mi habilidad es yo hago y no hago. Mi posibilidad es yo puedo tomarle una pata a un león. Mi habilidad es yo no soy un domador. Es algo bien importante que, bueno, ahora que soy catedrática en la universidad intento dejarles como muy clara a los alumnos, ¿no? Esta diferencia entre habilidad y posibilidad. Como habilidad yo quisiera cantar como Adele, ¿no? Mi posibilidad es que no es así. Estoy en la universidad y no puedo dibujar. Esta es la manera en la que dibujo hoy en día. Y antes y después fue así. Es difícil estar en una universidad en donde tienes 4 años una materia de dibujo de academia y tus manos, por más que intentan, no pueden. Estando en la universidad, padeciendo el dibujo, sale una convocatoria para alumnos que estaban en últimos grados para meterse a un diplomado. El diplomado era justamente en ilustración. Y la persona que estaba a cargo, que se llama Guillermo de Gante, que es mi mentor y que gracias a él soy ilustradora, una persona a la que odié mucho tiempo y que terminé amando, porque gracias a él soy lo que soy, detonó en mí que viera yo a la ilustración de espaldas. Tomaba clases en la mañana en la universidad, por la tarde asistía a un diplomado y era un lugar maravilloso, era un lugar en donde todo se permitía, era como una libreta roja. Era un lugar donde la manera en la cual tú podías traducir tus imágenes, hacerlas, era tan respetado como una posibilidad. En la escuela, por mi contraparte, en sexto semestre, que era cuando justo estaba ocurriendo esto, nos piden que hagamos un autopromocional. Y yo hago mi tarjeta de presentación, que es esta, y se me ocurrió ponerle ilustración. El profesor me puso un 6. Me dijo que no era posible que yo fuera una ilustradora porque apenas me estaba intentando convertir en una diseñadora. Entonces, saqué un 6. Hace unos meses me invitaron a mi alma mater y llevé mi misma tarjeta de presentación, demostrando tiempo después que me convertí en ilustradora. Y que tal vez valió ese 6, ¿no? Estoy en la universidad y me fascinaban los acrílicos. Estuve en una universidad donde la técnica era como muy alternativa, pero también era como muy incisiva. Tanto en la universidad como en el diplomado, yo sigo haciendo acrílicos y casi todo mi trabajo son acrílicos. Mientras estás en el diplomado, te hacen como una especie de prueba, que vayas y lleves material que estás elaborando en el diplomado editoriales, ¿no? Y te empiezas, como decimos en México, a calar, ¿no? Entonces, yo llevé 3 piezas que eran parte de una exposición que habíamos armado como alumnos. Y la editora, que es como mi primera experiencia con un editor, que además es súper intimidante, que además yo nunca había hecho una carpeta de trabajos ni un portafolio, y yo llegaba con mis 3 piezas en papel. Bueno, me desbarató, ¿no? Me dijo que era que utilizaba el papel más corriente que había visto en su vida, ¿no? Y yo lo entendí, ¿no? Tomé mis piezas y dije, bueno, voy a volver. Y me dijo, no, ¿a dónde vas? O sea, utilizas el papel más corriente que hay, pero quiero hacer un libro contigo, es este. Fue choqueante porque me dan mi primer libro y yo estaba como emocionada y por otro lado aterrada porque te empiezan a caer
baldes de agua fría, ¿no? Con la realidad que es estar fuera de una universidad. Entonces, me piden que entregue un libro en 2 semanas, ¿no? Aquí en la universidad a veces, bueno, yo le digo a mis alumnos, les pido un trabajo para el día de mañana o para dentro de 3 días o para dentro de una semana y no terminan la tarea. Cuando estamos afuera, no se vale no entregar, porque si tú no entregas, hay otra persona que lo hace por ti y te quedas sin trabajo, ¿no? Entregué 22 ilustraciones que fueron las que me pidieron en 2 semanas para que se publicaran en un libro que fue mi primer libro. Hago mi primera ilustración y no tengo recibos de honorarios, ¿no? Otro de los topes que me tuve que dar en la pared. Salgo de la universidad y nadie me dijo que para poder publicar, para que me pudieran editar, tenía yo que estar dada de alta en Hacienda, ¿no? Que es como el sistema tributario que te dice o que le dice a todo mundo que estás, bueno, que tienes permiso para recibir dinero de parte de muchas empresas, porque no sé si saben que como colaboradores freelance pueden estar trabajando con cuantos clientes y firmas tengan, pero tienen como que declarar o decirle a tu país que estás recibiendo dinero como de muchos lados, ¿no? No tengo recibos, entonces tuve que darme de alta, tuve que buscar un contador y bueno, piedra tras piedra, ¿no? Entrego mi primer libro, que fueron 2 semanas, 22 ilustraciones más portada y contraportada, y en esa misma semana meto ilustraciones a un catálogo importante que hay allá en México y me quedo seleccionada. Y no puedo dormir porque es como son tantas cosas que están pasando que me muero de miedo. Este fue el primer libro que hice, como ven es collage, acrílico. Fueron 22 en acrílico. Y después meto trabajo de nuevo al catálogo de ilustradores y me dan una mención honorífica. Y el siguiente año vuelvo a meter y me dan otra mención honorífica. Y me dan mi segundo libro, fue con Fondo de Cultura Económica. Y el scratch y el acrílico siempre movieron como mi trabajo, ¿no? Era algo que disfrutaba muchísimo por la cuestión técnica, pero aún así me costaba. Me dan otro libro en Ediciones SM que se llama Ladridos y Conjuros y es un libro que habla absolutamente de perros. Y un buen día, cuando estoy haciendo una ilustración para una revista, porque a la par empezaba como a trabajar de manera, bueno, para editorial, me equivoco y desde entonces hago collage. Estaba haciendo esta, que era una portada para una revista que se publica en Estados Unidos sobre médicos, se llama Mundo Médico, y mientras estaba yo haciendo el acrílico en plasta, me equivoco y corto y pego. Nadie se dio cuenta, ¿no? Solo lo sabía yo. No lo digo como si fuera que era un error, ¿no? Que cubrí de manera hipócrita, sino que fue algo que me liberó muchísimo de esta complicación que tenía yo al usar el lápiz. Yo no uso un lápiz, yo uso tijeras y papel para dibujar. Entonces cambié acrílicos por collage. Y desde entonces solo corto y pego. Me tocó estar en proyectos en los que nadie quería estar, como este que fue irte 2 semanas a un lugar de México en un proyecto que organizaba el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y fue maravilloso porque había gente importantísima de Greenpeace, habían personalidades que se reunían en torno a un proyecto editorial para sacar un libro. Y me llevaron a mí como ilustradora porque era la novata en esa temporada y nadie quería nadie quería ir a ese lugar porque eran 2 semanas y bueno, fui yo. Me pidieron que diera mi primer taller y fue complicadísimo porque estábamos alejados como de la civilización, no habían materiales y lo que hice fue que todo el cartón que salía de la comida, que las señoras nos preparaban,
cartones de caja de galletas, cereales y demás. Lo utilicé como soporte y utilizamos también unas latas de pintura de casa, ¿no? Y con ese armé un taller y también saqué las ilustraciones que salieron para ese libro. Ese libro hablaba de mares, hablaba de contaminación de aguas, hablaba de cómo ahorrar agua, pesticidas, etcétera. Seguía haciendo collage, pero el collage ahora lo combinaba con otros soportes, entonces mezclaba collage más grabado, más scratch, más todo. Esto es una placa de estireno imprimada con acrílico y después grabada. Fue para otro libro, esto fue para libros para niños, portadas para libros de texto. Es un grabado, bueno, es un scratch con ceras, lacas automotivas, acrílico y collage, ¿no? Entonces, hacía como en soportes, imprimaba mis placas y luego recortaba y pegaba. No soy hábil para dibujar, no puedo, así es como dibujo, son mis bocetos, pero puedo cortar y pegar y queda así. Es importante, y es algo que le digo a los alumnos, que el no dibujar no me limita, ¿no? A final de cuentas, si pueden notar aquí la manera en la que está mi idea plasmada en un boceto, es una idea que permanece y solo está apoyada en una herramienta que es recortar y pegar, pero es lo mismo, ¿no? El que yo no pueda dibujar de manera realista o a nivel de academia no significa que yo no puedo hacer lo que hace un ilustrador. Un ilustrador no es un dibujante, un ilustrador es un comunicador. Y es un comunicador que se basa en el diseño con una metodología para resolver una necesidad, que es una necesidad de un cliente. Ilustro, bueno, mi método es, me dan un texto, la mayoría de las veces un spread, entonces lo leo, lo releo, lo vuelvo a leer y mientras tanto voy bocetando. O también voy bocetando mientras voy leyendo, hago como pequeñas anotaciones a un lado. Después de que tengo como bocetado ese spread, hago un storyboard, elaboro una prueba técnica y esta prueba técnica la envío a mi editorial. La editorial me comenta y una vez que se aprueba, entonces me pongo a hacer, ¿no? Mientras pasa todo esto, voy pensando en materiales, texturas, partes que me van a servir como un despiece y más tarde algo el armado de la imagen, los personajes, las escenas, etc. Algo que no les conté es que mi madre, como es bióloga, tenía un laboratorio con fetos, pedacitos y todas esas cosas, ¿no? Y creo que de algún modo influyó en mí en la manera como de, no de destazar, pero como de hacer un despiece como de partes. Estos son mis bocetos, ¿no? La mayoría de las veces, o bueno, ahora que tengo como la confianza de las editoriales y que las editoriales confían en mí, no me piden bocetos porque saben que pasa esto. Entonces, un buen día un editor me preguntó si realmente yo era Ixchel Estrada porque dibujaba del carajo, ¿no? Pero bueno, esta es como la parte fundamental de la ilustración, ¿no? Es la idea bajada de cabeza a mano y después es transformada con una técnica. Entre paréntesis, porque aquí luego los estudiantes, mis estudiantes me dicen, Miss, claro, entonces no voy a entregar bocetos. No, claro, tienes que hacerlos, ¿no? Es importante. Intento depurar un poco más mi dibujo y me queda como eso, y más tarde lo hago técnicamente, que es recortando y pegando, ¿no? Esta parte me cuesta mucho porque es depurar algo bastante, ¿no? Cosa que me cuesta mucho para después transformarle esto, que en esto se me hace mucho más disfrutable. Como diseñadores, como ilustradores, tienen que saber que tienen que leer mucho. No importa que lean, pero lean, es importante. Como ilustradora me ha tocado temas de medicina como el implante de la nanobomba humana, que es un implante que se coloca en el antebrazo
para las personas que están perdiendo la memoria, ¿no? Que tienen Alzheimer o algún tipo de padecimiento en donde se desconectan del mundo y olvidan que se tienen que medicar. Entonces este implante se les coloca y cada cierto tiempo hace una detonación de medicamento que irriga todo el cuerpo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas les puede tocar, ¿no? En una editorial. Me ha tocado ilustrar por qué los mexicanos mentamos la madre. Me ha tocado ilustrar Raíz Cuadrada, Casa de Animales, los boletos de lotería, cómo es que los abuelos enseñan como de manera más cercana y fácil, a diferencia de los padres. ¿Por qué en el trabajo siempre hay alguien que quiere ser el número uno? Me ha tocado ilustrar sobre el Pleistoceno y todo es recorte y pega. Tengo dos formas de trabajo, una es la análoga, en donde hago un despiece de partes, hago combinación de materiales, hago un armado directo de la pieza completa. Entonces tengo como material, como herramientas, tijeras, cuchillo y adhesivo, y tengo como extra otros materiales, ¿no? Porque a veces meto hilos, meto cintas, etcétera. Esto es trabajo análogo, entonces aquí es grafito, es collage. Voy completando algunas cosas con dibujo o con otra técnica, escaneo y a veces hago como un armado, que es como esto, ¿no? El payaso es súper grotesco porque fue de un libro de una niña que se llama Emilia, que a los 9 años su mejor deseo, su mejor regalo es autoprovocarse miedo. Entonces la estética era como muy gore, ¿no? Y todo el libro tuvo que ser gore, porque habla acerca de las fobias que tienen los niños. Entonces es un libro como medio fuerte. Esto fue una mosca de un libro que escribí, el único libro que he escrito para niños, y justamente de un niño que le encanta comer moscas, ¿no? Entonces, este es Señor Zorrillo, son fotocopias, es línea. Es un prototipo de personaje de un libro que está acabado y que todavía no se publica. Igual el libro de las moscas. Esto fue para Editorial Expansión, una revista que tiene que ver como con finanzas y demás, de cómo es que los jefes supuestamente entre mayor edad tengan se vuelven como con mayor rango. Este fue del libro de los bichos. Por un lado los escarabajos fuertes y duraderos y por el otro lado las termitas con su apetito sin fin. Para revista, esto fue para cuestiones de género en donde hombres y mujeres tienen la misma posibilidad de elaborar tareas domésticas. Me ha tocado y para libros de biología, para prevención de VIH y uso del preservativo, relaciones humanas, los 5 reinos, para revistas de management, para libros de poesía, este es de otro libro, mi favorito, se llama El lado secreto de las cosas. Entonces es un libro un poco raro, bueno, me parecía raro porque habla justamente de estas palabras que utilizamos y que tienen como un doble significado, ¿no? Como las mesas que tienen patas, como los sillones que tienen brazos, como las uñas que tienen lunas, como los ojos que tienen niñas, etc. Estas fueron ilustraciones, fue trabajo personal y son ilustraciones que metí al catálogo de ilustradores y me dieron un tercer lugar, y estos últimos 2 años fueron estas que ganaron un segundo lugar. Es collage con intervención en textil y fueron 3 piezas que son estas. Es importante decir que el trabajo personal, ese que nadie te paga, es el que te abre las puertas afuera, ¿no? Es el que llena tu portafolio de trabajo, es el que a veces cuando me preguntan ¿cómo le hago para ir a una editorial? Simplemente ve y muestra lo que tienes, ¿no? Pero si no me pongo a hacer trabajo personal, nunca voy a llenar mi portafolio, nunca voy a tener proyectos, nunca voy a tener material. Esto fue igual trabajo personal que metí a otro catálogo, al catálogo iberoamericano.
al igual que este, fueron unas piezas de un libro que tengo pensado un día terminar, que se llama Los inventos de mamá, acabo de olvidarlo, y todo igual es collage. Esto fue para un libro oráculo en donde tú le haces una pregunta al oráculo, lo abres y tiene una respuesta y una imagen. Se llama Destinario. Y mi otro proceso que es digital, en donde hago lo mismo, corto y pego, ¿no? La manera en la que yo uso Photoshop es cortar y pegar, únicamente esas herramientas. A veces meto algún tipo como de multiply o esas cuestiones, pero nada más, ¿no? Entonces en digital hago un despiece, hago un escaneo de imágenes, de materiales, de fotografía, etcétera, corto y pego. Y bueno, aquí es importante decirles acerca de los derechos de autor, ¿no? En el collage es muy susceptible a que utilicemos material de otros. Es muy susceptible a que pensemos que no pasa nada y en realidad sí pasa, porque estamos usando material que no es de nuestra autoría. Y cuando hacemos collage, al menos si yo estoy usando material de otra persona, este tiene que estar modificado un 80% para que sea mío, bueno, sea como una reinvención, digamos, y no me meto en problemas legales, ¿no? Hay otra vía también que es, que bueno, también yo ocupo, que es comprar material como en stock, pero pago, ¿no? Pago por utilizar ese material que después yo deformo o transformo, pero hay que tener cuidado. Entonces, así es como lo hago como cosas de manera separada y ya digital termino haciendo esto, que en realidad es lo mismo, porque el fondo fue un fondo como milimétrico que metí atrás, pero sigue siendo cortar y pegar. Esto, que se transforma en esto. Y fueron piezas que metí igual al catálogo iberoamericano y que bueno, están ahí. E intervengo después cuando imprimo, puedo imprimir en tela de canvas, entonces imprimo con bordado, imprimo con telas, modifico como los materiales, o de plano digital en donde meto algunas plastas sobre línea y tan, ¿no? Esto fue para una revista digital que se llama Deleterio, que habla acerca de nuestro lado A y nuestro lado B. Esto fue para literatura infantil, libros de texto para niños, igual, ¿no? Aquí donde se habla, el libro de las palabras, en donde dice que tenemos conejos en los antebrazos. Una postal navideña en donde fue lo mismo, hice las piezas por separado y metí un fondo para las editoriales. Ya que tengo armado como un dummy, esto es lo que mando a la editorial, entonces lo imprimimos como en formato mini para ver qué tanta es la lectura, ¿no? Corregir algunas cuestiones que la verdad es algo que a veces me cuesta muchísimo, como no saturar, ¿no? Tiendo mucho a saturar en mi trabajo, entonces siempre necesitamos de una mirada objetiva que te diga, ok, por mucho que me encante tu trabajo, bájale aquí porque es demasiado, ¿no? Porque no se alcanza a leer, porque esto, porque el otro. Y eso es lo que hace un editor, que a final de cuentas es como quien dirige un proyecto y sabe por qué te escogió, pero también qué sí puedes hacer y qué no. Todo proceso creativo apunta siempre hacia la incertidumbre, pero también sobre lo verdadero, es decir, sobre ti, sobre lo que eres, que es tu lado intrínseco, sobre lo que piensas, que es tu decisión y tu sentir, y lo que sabes, que es la cuestión aprendida. Mi lado intrínseco es el no poder dibujar como quisiera. Mi lado intrínseco es, desde cuarto grado, tengo 4 dioptrías en los ojos y subieron hasta tener 13 y 11, que era equivalente a tener a una persona a esta distancia y no verle las facciones. Si han visto la película de Björk, ¿no? Algo así. Y es tremendo no poder ver. De hecho, la exposición que se monta hoy, que se llama Más de 30 ojos, habla justamente de eso, ¿no? De algo que nunca tuve, o que bueno, sí tuve, pero
no como quisiera. Un buen día me operaron hace 10 años y para mí fue volver a nacer porque pude ver el foco de mi pared, ¿no? Bueno, que aquí le dicen luz, ¿no? Luz de mi pared. El encanto me duró 10 años y hace poco, bueno, tengo otra vez unas cuantas dioptrías que no son tantas realmente, ¿no? A lo que tuve, pero creo que es importante porque cada vez que ilustro pareciera que le busco un buen par a mis personajes, como pensando que no tuvieran que padecer lo que a mí me tocó. Parte de mi cuestión intrínseca es el desorden. No puedo tener todo ordenado, ¿no? En casa tengo archivo final del final del final del finalísimo. Creo que eso es muy de diseñadores, ¿no? Tengo materiales, tengo cintas, tengo telas, tengo pegamentos, tengo etcétera. Papeles, papelitos, papelotes. Te haces y te formas por lo que consumes, por lo que pruebas, por lo que tocas, por lo que sientes, por lo que miras, por lo que escuchas. Entonces la pregunta es, ¿qué te llevas a ti, ¿no? ¿Qué te llevas a tu persona? ¿Qué te llevas a tu librero? ¿Qué te llevas a tu fichero? A tu cabeza memoria, porque después todo eso lo recreas, entonces se convierte en tu inspiración. Es importantísimo que prueben todo. Bueno, voy a meter un paréntesis, ¿no? Pero que intenten sentir, ¿no? Que sepan que todo lo que nos comemos, por todos los lugares donde podemos comer, los oídos, los ojos, el tacto, nos alimentan. Alimenta la biblioteca que tenemos acá arriba, que nos sirve como referente para otros proyectos. Yo ayer les comentaba en la charla que si yo les preguntara ahorita qué manzana, que piensan en una manzana y cierren los ojos, seguramente alguien me diría, la mía es roja, la mía es rayada, la mía es verde, la mía es amarilla, la mía es una que muerdes y ¡ay! Se te jalan como las liguitas de aquí. Mi manzana es una manzana que no puedo comer porque soy alérgica a un montón de cosas, ¿no? Entonces mi experiencia en función a algo hace que detone yo de manera diferente. Utilicen los materiales, utilizan al señor Brócoli que hace unos excelentes estampados, ¿no? Esto es parte de mi estudio, mis materiales, mis libros, más libros, mis cabezas, mis papeles, materiales, más materiales. Me encanta la posibilidad de ver en otro a un maestro porque hay cosas que uno no puede hacer, pero te sirven de inspiración. Estos son juguetes de artistas de Chiapas. Esto es de niños, de un jardín de niños. Esto es de la web, en donde utilizan un par de lanas para hacer un ave. Collage, juguetes de una artista francesa. Igual, ¿no? Son muñecas utilizando animales. Esto fue es de un ilustrador, Gusti, es un ilustrador argentino que acaba de ganar un premio muy importante. Hizo un libro a partir de que tuvo un niño con síndrome de Down, ¿no? Y él explica en el libro que para él fue súper duro, porque era algo que él no aceptaba. Más juguetes. Tu contenedor percibes para nutrirte, entonces las ideas son tu alimento. Necesitas bajarlas, dibujarlas y no dejarlas ir. Necesitamos un lugar donde bajar las cosas. Al menos a mí me funcionó como herramienta y me sigue funcionando. Tengo libretas donde hago solo por hacer, ¿no? Como ejercicio, pero son cosas que me generan material para proyectos. Entonces, la imagen de acá después se transformó en sellos. Material que tengo dentro de este diario después queda publicado para otros libros, como fue en este caso. Me sirve para otras publicaciones, como en este caso Argentina. Me sirve para mis autopromocionales, postales y para que se publicaron en una revista digital. Esto que tengo en mi contenedor y después se transformó en esto y salió publicado. Esto
que se transformó en un cartel para invitar a leer. Entonces, es básico, creo, estar haciendo para mí y para después mostrar y conseguir trabajo. Esto que se transformó en mis pegatinas, esto que fueron postales, esto que se transformó en una ilustración que salió en una revista digital y después se transformó en juguete y después salió en Taiwán. Estas que fueron, bueno, pegatinas. Tengo un decálogo personal, es un decálogo personal +1. Entonces, número 1, ten gusto por lo que haces. Si haces lo que te gusta, mucho mejor, porque siempre estarás haciendo. No hay nada más bonito que sentirse feliz con lo que uno hace, ¿no? Porque trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y no te duele. Creo que a mí me pasó, no digo que tarde ni mucho menos, porque las cosas pasan cuando tienen que pasar, pero creo que me dolía muchísimo dibujar, a diferencia de cortar y pegar, ¿no? Me encanta lo que hago, entonces intento hacer. Hago juguetes. Vive de consumir y de gastar, ¿no? Aunque suene muy snob, pero consume y gasta los objetos, gasta los libros, gasta las cosas de tanto que las uses. Gasten las cosas, prueben sus materiales, gasten sus libretas, gasten las herramientas que tienen. Número 13, una esponja. Absorbe todo para después bajarlo a tus manos, acompañándolo de tu mirada y de tu corazón. Que el material, la técnica, las herramientas sean solo el vehículo para que después hablen desde ti, desde lo que eres, lo que puedes y no hacer. Como herramienta puede ser lo que sea, ¿no? Inclusive aguja e hilo. Número 4, ponte retos y riesgos, entonces arriésgate. Cambia de posibilidades, de ideas, de caminos, de miradas, de materiales. Mantente intelectualmente flexible y curioso. No solo se hace con lápiz y papel, sino con todo aquello que se te ocurre. Estas son lanas para hacer felting, que después hice unos juguetes. Los juguetes han sido también algo importante porque hago piezas que después se ponen a la venta. Entonces, cuando tenemos proyectos autogestivos, no solo somos nuestro propio jefe, sino tenemos un vehículo para generar dinero. No solo se hace con papel y tijeras. Eran los desayunos de mi esposo, ahora ya no le hago desayuno. Número 5, sé profesional, sé autocrítico, sé puntual, sé honesto, sé humilde, sé bueno. Sobre todo, que tu último proyecto sea siempre el mejor. Miss, ¿por qué llego temprano a la clase? Se me hizo tarde, 5 minutos, etcétera. Cuando trabajes, vas a tener tal vez un checador, donde llegar con una tarjeta y checar tu entrada. Y de eso depende si te pagan o no. Entonces véanlo como un ensayo. Seamos autocríticos y no le enseñemos el trabajo a mamá. Porque aunque tú le digas, mamá, ¿cómo me quedó mi ardilla? O le preguntes, mamá, ¿cómo me quedó? Y te diga, está maravillosa tu ardilla. Tú le digas, mamá, es un castor, ¿no? Entonces,
no a mamá. Número 6, sorpréndete y siempre aprende. Aprende de ti, de todo, de otros, de lo diferente, del acierto, del error, del hallazgo. Toma cursos, toma clases, toma talleres, toma todo. Todo lo que te pueda abrir tu mirada a nuevos caminos. Aprendo muchísimo y creo que agradezco el ser catedrática porque no solo enseño, ellos me enseñan a mí. Mis alumnos me enseñan otras metodologías y otras maneras de ver las cosas y siempre me retroalimenta. Me retroalimentan las posibilidades que tienen, la manera en la que pueden resolver. Esta fotografía es muy especial porque un día di una actividad a chicos de 13, 14, 15 años y me tocó un niño que, bueno, hicimos como una actividad de hacer un monkey socks, ¿no? Entonces un par de calcetas, las cortas, las cierras y te genera un chango, ¿no? Él cuando entregó su chango llegó con un suéter, entonces para mí fue como, wow, ¿el suéter te lo hizo mamá o abue o quién te lo hizo? Me dijo, no, miss, yo sé tejer con agujas. Y es increíble que a veces de alguna manera no veamos que el otro nos puede sorprender y el otro siempre nos termina sorprendiendo. Igual es trabajo de mis alumnas. Encuentra donde no hay, ¿no? Así sean manchas, así sean rayones. Esto fue un taller de Bogotá en donde había niños. Hasta tu jugo de la mañana te puede sonreír. O en el lavaplatos puede estar la cafetera. O tu rebanadita de Filadelfia puede tener por ahí alguien. Si sabes algo, comparte. El otro siempre te enseña y tú puedes hacerlo también. Me encanta enseñar, ¿no? Me encanta mostrar cómo es mi proceso porque el otro siempre tiene una manera de pasarlo y hacer algo mejor. Número 8, ten siempre algo que hacer. Hacer se hace haciendo. Si haces, entonces tendrás material que mostrar y dar a conocer. Entonces muéstrate con tu portafolio, con una webpage, con una postal, con otros proyectos, muéstrate con lo que sea. Es parte de mi página web. Mi Facebook, que lo utilizo como una maravillosa herramienta para promocionar mi trabajo, no solo para subir qué me como, que no está mal también. Cosas que hago para mí que después puedo utilizar para meter trabajo a concursos o para mostrar en editoriales o para vender. Número 9, trabaja en un plan B. Nosotros como freelance no todo el tiempo tenemos trabajo, ¿no? Si trabajas en una institución, bueno, es un poco menos complejo porque sabes que mes con mes tienes tu dinero, pero si somos freelance y trabajamos para muchas personas y para nadie a la vez, ¿no? Un buen día te quedas sin trabajo o no tienes trabajo y entonces ¿qué haces? Pues haces tus propios proyectos, esos que llenan tu cabeza y tu corazón. A mí me llena muchísimo hacer juguetes, amo hacer juguetes. Tengo productos como libretas, agendas, postales, material que como este juguete yo di de regalo a una persona, a una editora, y mi editora lo puso en su oficina y cuando llegó una de sus amigas le gustó y me quiso contactar.
Esta persona es la directora de Fundepa, que es una fundación para el daño hepático allá en México. Es decir, es una fundación que se encarga de los enfermos que tienen un padecimiento en el hígado. Iba a ser Navidad y ella quería regalarles un quitapesar, que bueno, no sé si sepan de esta leyenda chapaneca. Los quitapesares son pedacitos de cartón y de hilo con carita pintada. Son pequeñitos, como si fueran un cerillo, que los niños se colocan en la almohada para que se lleven su pesar en la noche. Entonces, estos quitapesares fueron como este tamañito y me pidió que hiciera 250 porque iban a adornar un árbol de Navidad para regalarles el día de Navidad uno a cada paciente para que el quitapesar se llevara su enfermedad. Fue trabajo a final de cuentas, ¿no? Cada uno tenía que ser diferente. He hecho bolsas, he hecho llaveros, más bolsas, más juguetes, playeras, sellos. Hago todo lo que se me da gana hacer. Y es dinero, ¿no? Son proyectos autogestivos que no solo te llena porque los quieres hacer, sino porque te hacen que tengas la posibilidad de ser una mini empresa, ¿no? De ser una marca, porque estás ocupando artículos de autor. Número 10, trabaja, trabaja, trabaja y sé feliz. No hay nada mejor que hacer lo que nos gusta. Entonces, intento ser feliz. ¿Se acuerdan del video de un principio? Esta fue la escenografía, o sea, de cómo iba a quedar el video. Esto que fue un libro para una editorial mexicana, está en China, está en Taiwán, está en Corea. Entonces las cosas no sabemos a dónde nos pueden llegar. Mi día de hoy, sigo dibujando así. Sigo haciendo cosas que me gustan. Sigo viendo arcoíris en el jugo de la mañana, caras en el pimentero, admirando el trabajo de otros. Sigo enseñando. Sigo siendo una desordenada. Sigo aprendiendo nuevos trucos como hacer miniatura, comida en miniatura con masa. Paul Klee decía que uno encuentra su estilo cuando no puede hacerlo de otra manera. El número 11 del decálogo, lo más importante, agradece siempre. UCR, muchas gracias.